Bueno, vamos dando inicio a la presentación que nos toca ahora. Nos va a acompañar Agustín Menéndez, licenciado en Psicología, recibido con honores en la Universidad de Buenos Aires, especializado en Psicología Clínica y Terapia Cognitiva Conductual, también por la Universidad de Buenos Aires. Cuenta con un profesorado también de dicha universidad, miembro de la asociación de la Association for Contextual Behavioral Science, y ganador de una beca WAINT y también, bueno, ganador como estudiante de intercambio de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nada, bienvenido Agustín, que nos va a hablar sobre transdiagnósticos en terapias cognitivas conductuales, protocolo unificado de Barlow para los trastornos unificados. Te cedo la palabra. Buenísimo. Bueno, ¿se me escucha bien ahí? Yo te escucho perfecto, ¿eh? Perfecto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Ya me ha tocado en su momento dar una charla para MEP, que ha sido un honor. Y también, bueno, estar acá sabiendo que lo organiza la ACP, Neurotransmitiendo, que son, sabemos, 3 organizaciones estas que se encargan de difundir las prácticas basadas en la evidencia de una forma muy comprometida, así que es un gusto para mí estar acá. Bueno, cerrando el ciclo de charlas clínicas, me parecía muy importante traer este tema, que es quizás uno de los más relevantes dentro de la práctica clínica en los próximos años, que es el de abordajes transdiagnósticos. Particularmente vamos a ver lo que es el protocolo unificado de Barlow para lo que se llama Barlow los trastornos emocionales. Entonces, para arrancar, tenemos que ver de qué estamos hablando cuando decimos transdiagnóstico. Digamos que un abordaje transdiagnóstico es diferente a lo que estamos acostumbrados habitualmente desde la terapia cognitivo-conductual estándar, que es abordar diagnósticos específicos con un protocolo en específico que pueda presentar resultados en relación a los criterios diagnósticos, valga la redundancia, que pueda cumplir una persona. Se supone que bajo un sistema categorial con el que estamos familiarizados como el DSM, una persona puede cuadrar, por ejemplo, en trastorno depresivo mayor, cumpliendo una serie de checklists, una serie de síntomas que serían como una especie de checklist, y si logramos que esos síntomas remitan, la persona dejaría de cumplir esos criterios diagnósticos, por lo cual dejaría de tener ese trastorno mental en particular. Un abordaje transdiagnóstico no está pensado justamente para ser una intervención para un diagnóstico en específico, sino que se centra en procesos psicológicos comunes que explicarían tanto la causa como el mantenimiento de diversos problemas psicológicos, ya no quedándonos con una etiqueta diagnóstica en particular. Entonces, esto supone un gran avance dentro de lo que son las terapias basadas en la evidencia, porque nos permite desarrollar tratamientos que están unificados para diagnósticos que comparten características comunes y que pueden responder a las mismas intervenciones terapéuticas. Imagínense que eso podría ahorrarnos mucho tiempo, tanto de capacitación como de tratamiento para un paciente, sabiendo que la comorbilidad es muy frecuente en la práctica clínica. Lo que vemos entonces desde la perspectiva transdiagnóstica es que hay muchos trastornos diferentes que comparten una etiología, que comparten una serie de conductas en particular, en el que se encuentra también una neurofisiología similar. O sea, dentro del funcionamiento cerebral hallamos algunas cuestiones bastante parecidas. A su vez, una de las cuestiones tan atractivas que tiene el abordaje transdiagnóstico es que es un abordaje más eficiente en este sentido, porque si logra igualar los resultados de la terapia cognitivo-conductual estándar con un abordaje que trata varios diagnósticos a la vez, podríamos suponer que en menos tiempo podemos obtener los mismos resultados e incluso más. Entonces, ya que vimos un poquito de lo que es un abordaje transdiagnóstico, ahora sí empecemos a ver un poco qué sería el protocolo unificado que propone Barlow. Una de las cosas importantes para justificar el uso del protocolo unificado es el solapamiento que existe en la sintomatología de diferentes trastornos. Una cuestión que vamos a observar en esto es la siguiente. Podemos tener muchos trastornos de ansiedad diferentes. Podemos hablar de, no sé, fobia específica, de trastorno de ansiedad generalizada, de trastorno de ansiedad social, pero en estos diferentes diagnósticos podemos encontrar a su vez procesos subyacentes que están en común.
En todos estos casos vamos a encontrar, por ejemplo, que hay mucha preocupación. Lo que va a cambiar es el foco donde está esa preocupación. Una persona con ansiedad social, por ejemplo, puede tener su foco dentro de la evaluación negativa que podrían hacer otras personas, mientras que una persona con trastorno de pánico, por ejemplo, puede tener el foco en relación a los propios síntomas corporales. Otra de las cuestiones que justifica el desarrollo de este protocolo es el hecho de que existe una comorbilidad pero muy elevada entre lo que son los trastornos de ansiedad y depresión, llegando hasta ser de un 75%. Entonces imagínense, una persona que cumple criterios diagnósticos para un trastorno de ansiedad tiene una probabilidad altísima de cumplir criterios diagnósticos para un trastorno depresivo y viceversa. Entonces, la evidencia lo que nos va sugiriendo, las investigaciones, es que existen vulnerabilidades en común que van a generar el desarrollo de estos trastornos que podemos conocer como ansiedad, depresión e incluso otros más. Y abordar estos procesos subyacentes que sostienen esos cuadros sería más eficiente que centrarse en el tratamiento de los síntomas. Para este tipo de abordajes, Barlow lo que va a hacer es unificar varios diagnósticos diferentes o, digamos, varias problemáticas psicológicas diferentes dentro de lo que llama trastornos emocionales. Y para su desarrollo supone una triple vulnerabilidad. Esa triple vulnerabilidad va a tener que ver con altos niveles de afecto negativo, lo que conocemos como neuroticismo, según el Five Factor Model de Eysenck, es una dimensión de personalidad, entre otras, que estaría elevado. Esta dimensión de personalidad se caracteriza por que tengamos una mayor propensión a experimentar emociones negativas de una manera frecuente e intensa. A su vez, otra de las características que hacen vulnerable a una persona a padecer un trastorno emocional es percibir la experiencia emocional como algo negativo, como algo que no debería estar ahí. Por ejemplo, podemos encontrar pensamientos del tipo: no puedo sentirme así, soy un miedoso, es insoportable sentirse ansioso, no quiero tener estas sensaciones físicas y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es un trastorno emocional? Un trastorno emocional abarca los principales trastornos de ansiedad y el estado de ánimo. Dentro de toda esa bolsa, Barlow lo que sostiene es, bueno, estos se llaman trastornos emocionales y comparten estas características en común. Veamos cuáles son esas características en común para poder abordarlos de manera más eficiente y no necesitar de un protocolo para cada diagnóstico y aplicar 20 tratamientos con una sola persona. Lleva ese nombre porque le otorga un rol central a las experiencias emocionales, siendo estas el desencadenante y un factor de mantenimiento principal en este tipo de trastornos. El protocolo unificado entonces lo que va a hacer es trabajar con el neuroticismo, tratando de abordar las reacciones adversas que tenemos frente a las emociones. ¿Qué pasa? Frente a las emociones, cuando reaccionamos adversamente, o sea, cuando reaccionamos de manera negativa, intentando emitir conductas de evitación, vamos a obtener un alivio a corto plazo, pero ese alivio a corto plazo lo que va a terminar generando es que a largo plazo aumente la probabilidad de tener esas emociones de manera más intensa. Y a su vez va a reforzar las conductas evitativas, con lo que conocemos como refuerzo negativo. Si yo intento escapar de una sensación que me genera cierto malestar, va a haber más probabilidad de que vuelva a repetir esa conducta de escape en el futuro. Entonces, pensemos un poquito las ventajas que supondría aplicar un protocolo de este tipo y a su vez los estudios de eficacia que se fueron realizando al respecto. Una de las cuestiones importantes a la hora de investigar lo que es el protocolo unificado es compararlo con tratamientos que están ya diseñados para un trastorno en particular, lo que conoce como protocolos establecidos para un trastorno individual. Esos protocolos no están diseñados para abordar comorbilidad, están diseñados para un diagnóstico. Tengo un protocolo para trastorno depresivo mayor, otro protocolo para trastorno de ansiedad social, por ejemplo. El protocolo unificado está diseñado para abordar simultáneamente diferentes diagnósticos, centrándose entonces en los procesos nucleares que mantienen los síntomas. Resulta entonces, en este sentido, más eficiente, porque pensemos lo siguiente: el terapeuta puede formarse en un solo protocolo y brindar un tratamiento que tenga apoyo empírico para varios trastornos a la vez. Esto no quiere decir que este protocolo sea la panacea de la práctica clínica y solamente hay que estudiar esto, pero sí que, por ejemplo, en algunos casos en particular, donde, como sabemos en la práctica clínica, la comorbilidad es la regla más que la excepción, es lo que más nos encontramos. En algunos casos donde caen pacientes, por ejemplo, con un trastorno depresivo mayor y cumplen también criterios para trastorno de ansiedad social y también criterios para trastorno de ansiedad generalizada,
si hacemos un abordaje para cada uno de estos diagnósticos, probablemente se vuelva un tratamiento mucho más extenso. Y acá lo que vemos es que la investigación dice que eso se puede abordar en un solo tratamiento con un solo protocolo. Veamos los datos. ¿Qué dicen los estudios de eficacia? Comparados con los protocolos que están establecidos para un tratamiento individual, muestran resultados similares. Existe una reducción significativa entonces en la severidad del diagnóstico principal. Y el protocolo unificado tiene una pequeña ventaja en relación a esto, que es que los estudios dirían que hay una menor tasa de abandono a la hora de realizar este tipo de protocolos. El 62% de las personas ya no cumplían criterios diagnósticos para un trastorno emocional luego de haber aplicado el protocolo unificado. Y los resultados entonces apuntarían a que es tan efectivo para tratar un trastorno de manera individual como lo que es un protocolo específico para eso, lo cual es un dato bastante importante. O sea, que tengo un protocolo para trastorno de ansiedad social específico para eso y aplico el protocolo unificado y tendría resultados similares, aunque este no esté diseñado específicamente para trastorno de ansiedad social. ¿En qué diagnósticos hasta ahora con la investigación se ha demostrado que puede llegar a ser útil el protocolo unificado de Barlow? Con los estudios más rigurosos, en este caso que fueron ensayos controlados aleatorizados, se han tenido muy buenos resultados para lo que es el trastorno de pánico con o sin agorafobia, el trastorno obsesivo compulsivo, trastorno de ansiedad generalizada y trastorno de ansiedad social. Este tipo de estudios son estudios controlados en los que se va asignando diferentes sujetos a diferentes grupos que cumplen un determinado criterio diagnóstico, obviamente, y no se sabe qué tratamiento van a recibir. Si van a recibir el tratamiento del protocolo específico, si no van a recibir tratamiento, si van a recibir el protocolo unificado, y luego expertos evalúan los avances en relación a cómo fueron progresando y a su vez también se tiene en cuenta el criterio del propio paciente. Y así se van comparando para ver qué tanta eficacia tiene un tratamiento. También presenta buenos resultados para lo que es el trastorno de estrés postraumático, la agorafobia sin que haya presentado historia de trastorno de pánico, fobia específica, trastorno de ansiedad por la enfermedad, trastorno límite de personalidad, trastorno bipolar y trastorno depresivo mayor. A su vez, ha demostrado que facilita la abstinencia del consumo de alcohol cuando ese consumo se debe a un cuadro de ansiedad. También tiene buenos resultados para trastorno de ansiedad o depresión sin especificar y presenta buenos resultados para algunos cuadros subclínicos. Bien, ¿cuáles serían los principios básicos de este tratamiento, del protocolo unificado? Los principios básicos son los mismos, los tradicionales que conocemos de la terapia cognitivo-conductual estándar. Se recurre a la extinción, a la prevención de estrategias de evitación, a la exposición tanto conductual como emocional como interoceptiva, dependiendo del caso, y la flexibilidad cognitiva. Se hace énfasis entonces en cómo las personas experimentan sus emociones momento a momento y cómo responden a las mismas. Una de las cuestiones esenciales dentro de lo que son los trastornos emocionales es que estas personas usan estrategias de regulación emocional que terminan siendo contraproducentes y terminan manteniendo y aumentando los síntomas. Estas estrategias de regulación se presentan justamente como intentos para reducir o evitar la intensidad de estas emociones que los pacientes perciben como desagradables. Entonces vemos que esa estrategia a la que se recurre y esa respuesta aversiva a las emociones termina siendo contraproducente. ¿Cuál sería el objetivo entonces del tratamiento? Que los pacientes paulatinamente puedan ver otra forma de afrontar y experimentar las emociones y responder a las mismas de una forma que les resulte adaptativa, en principio. La idea de este protocolo no es eliminar las emociones negativas ni incómodas. Primero porque no es posible. Segundo porque tampoco sería deseable, porque vamos a ver que todas estas emociones incómodas con las que luchamos habitualmente son adaptativas y tiene sentido que estén ahí. En todo caso, el problema no es tanto la emoción, sino cómo respondemos a esas emociones para sacárnoslas de encima, utilizando estrategias que suelen ser desadaptativas. Entonces se busca también que el paciente aprenda a regularlas de una manera funcional y que pueda estar en contacto con las mismas, percibiéndolas como útiles y adaptativas. Veamos entonces un poco a grandes rasgos cómo se estructuraría este tratamiento. Este tratamiento se sirve de dos manuales. Un manual que usa el terapeuta, que se va guiando módulo por módulo, y un manual que usa el paciente, que también semana a semana va a implicar que lea en promedio unas 5 páginas en relación a lo que se vio en la sesión, también completando una serie de actividades que ayudan a reforzar aquellos contenidos que se fueron viendo en el espacio terapéutico.
La duración aproximada de todo el protocolo es de 12 a 16 sesiones, que se van dividiendo en 8 módulos de tratamiento. Los módulos se sustentan en lo que conocemos como el modelo de los 3 componentes de las emociones. ¿Qué quiere decir esto? Consigue que las emociones están compuestas por las sensaciones físicas que generan, las cogniciones que van activando y las conductas o impulsos conductuales. Entonces siempre vamos a ver a las emociones en esta tríada a la hora de pensarlas. Y antes de los módulos se realiza lo que llamamos una evaluación funcional y se introduce a la persona al tratamiento. A grandes rasgos les presento los módulos del protocolo unificado. Una vez que hicimos una buena evaluación funcional y presentamos el tratamiento al paciente, vamos a recorrer estos 8 módulos. Número 1, se establecen objetivos y se fomenta la motivación, recurriendo a estrategias de la entrevista motivacional de Miller y Rolnick para poder mantener cierta adherencia y compromiso con el tratamiento. Pues es un tratamiento breve, pero que requiere como una cierta regularidad en las actividades que hay entre sesiones. Por eso es muy importante trabajar la motivación antes de arrancar. Módulo 2, comprendiendo las emociones, donde se recurren a ciertas estrategias psicoeducativas para que el paciente aprenda a monitorear sus emociones, que aprenda qué utilidad tienen, en qué momentos pueden ser funcionales y demás. Los módulos que están en negrita, que son los módulos del 3 al 7, son los que se trabajan justamente, en los que se trabajan justamente los procesos problemáticos que habría como procesos subyacentes que sostienen los trastornos emocionales, y donde se trabajan las principales habilidades de este protocolo. Módulo 3, dentro de estos 5 módulos de habilidades terapéuticas, se trabaja con lo que se llama conciencia emocional plena. Módulo 4, con la flexibilidad cognitiva. Número 5, oponerse a las conductas emocionales, las conductas más impulsivas en respuesta a una emoción. El módulo 6, a comprender y afrontar las sensaciones físicas que tiene una persona. Y número 7, exposiciones emocionales. Una vez que se recorren esos módulos, como en todo tratamiento, todo llega a su fin, al menos en los tratamientos basados en la evidencia, se reconocen los logros que se han adquirido y se mira hacia el futuro. Se ve qué otros objetivos a largo plazo puede perseguir esta persona, este paciente, por su cuenta. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es ir recorriendo módulo por módulo y viendo cómo se aborda dentro de un espacio psicoterapéutico. Entonces, antes de arrancar el tratamiento, realizamos lo que es una evaluación funcional y la introducción al tratamiento. Cuestión básica en toda buena entrevista clínica, cuando un paciente acude a sesión, es indagar el motivo de consulta. Consultar qué es lo que lo trae al paciente ahí, qué problemáticas está teniendo en su día a día, cómo está afectando su problemática, su vida cotidiana, sus diferentes áreas vitales. Luego de eso se presentan los fundamentos del tratamiento. ¿Cuáles son los fundamentos del tratamiento que vamos a presentarle al paciente? Número 1, vamos a hablar de la comorbilidad. Este tipo de pacientes, este tipo de protocolos los vamos a tratar de implementar en su mayoría con pacientes que veamos que cumplen más un criterio diagnóstico. Entonces, lo que vamos a presentar es que es muy frecuente la comorbilidad, que es muy normal que una persona cumpla más de un criterio diagnóstico y que por eso este tipo de protocolo puede beneficiarlo porque trataríamos todos esos diagnósticos al mismo tiempo. Y a su vez, que esos diagnósticos pueden compartir características en común, que van a ser el foco de tratamiento. Y vamos a darle ese nombre de trastornos emocionales a todo el grupo de características, de procesos psicológicos que producen problemas que podemos catalogar bajo este nombre. Vamos a evaluar 3 cuestiones que son muy importantes a la hora de evaluar si existe o no un trastorno emocional. Número 1, la potencia de las emociones. Lo que se observa es que las personas con trastornos emocionales tienen emociones que son más intensas y más frecuentes, de una forma más enérgica, y que reaccionan de manera negativa a esas emociones, intentando sacárselas de encima y recurriendo a conductas evitativas. A su vez, dentro de esta potencia de las emociones, es prudente hacer lo que llamamos como un análisis topográfico de las conductas. Ver la frecuencia, la intensidad y la duración de estas experiencias emocionales para tener un buen registro al respecto. Luego, otro aspecto central dentro de estos trastornos serían las reacciones o creencias negativas. Esto de intentar no estar en contacto con esa experiencia, concebirlas como que está mal que estén ahí. Odio estas sensaciones, no debería sentirme así. Entonces, reaccionar negativamente a las emociones hace que se vuelvan más molestas, de alguna forma. No es lo mismo estar ansioso asumiendo que es una respuesta normal, que es inevitable, que es incontrolable, que estar ansioso pensando no debería sentirme así. ¿Cuándo se ve esta ansiedad? Se vuelve una experiencia mucho más aversiva. Y a su vez indagar sobre qué tan
tan malas son las emociones del paciente, según su propio juicio subjetivo, qué tan negativas las percibe. Y finalmente vamos a evaluar lo que son las conductas como respuesta a estas emociones, que tienen que ver generalmente con evitar, escapar y controlar. Son conductas que intentan de alguna forma reducir la intensidad de las emociones o escapar a las mismas en vez de aceptarlas y estar en contacto con ellas. Esto lo que tiene, como habíamos visto hace un momentito, es que a largo plazo no tiende a funcionar muy bien. Entonces vamos a indagar sobre evitación situacional, que son justamente las conductas evitativas que la persona emprende para no estar en contacto con situaciones que activarían emociones incómodas. Por ejemplo, persona con ansiedades sociales, como no me presento a dar una clase frente a muchas personas ni en pedo, porque me voy a poner ansioso, y eso no está bueno. Por ejemplo, eso sería una evitación situacional. Conductas guiadas por la emoción, esas conductas más impulsivas que uno hace cuando está bajo un estado emocional en particular, en definitiva. Conductas sutiles de evitación, que son como menos percibibles, por ejemplo, no sé, conducta sutil de evitación de una persona con trastorno de pánico es no tomo café, porque me va a empezar a latir rápido el corazón. Una persona con ansiedad social es no mantengo contacto visual, miro hacia el piso y mantengo un tono de voz bajo, por ejemplo. Conductas de evitación cognitiva, que tienen más que ver con las conductas de distracciones. Hoy tuve un día de mierda, me voy a encerrar a ver la tele, voy a poner una maratón de Netflix y voy a tratar de no pensar en nada. O estoy muy triste, voy a tirarme a dormir, voy a dormir una siesta para que el día se me pase más rápido. Esas son estrategias de evitación cognitiva. Y finalmente, conductas de seguridad, que son conductas que funcionan a modo de chalecos salvavidas, con las cuales las personas se exponen, pero es como que se exponen a medias. O sea, están en el contexto que les genera ansiedad, en una situación que les genera ansiedad, pero con determinadas medidas que le hacen sentir un poquito más de dominio sobre la situación. Lo que vemos es que las conductas de seguridad en realidad no aportan ningún dominio, simplemente nos dan la sensación de seguridad. Es como una persona con ataques de pánico que lleva una benzodiazepina en el bolsillo, por si las dudas. Es como si me agarro un ataque de pánico, tengo esto. Eso es una conducta de seguridad. Y lo que tiene es que dificulta el aprendizaje, porque dificulta que la persona esté en contacto con que si no la tuviera no pasaría nada tampoco, en definitiva. De esto se hace una evaluación funcional, entonces de estos tres aspectos, de la intensidad emocional, de la reacción aversiva y las conductas de evitación. Luego de eso se presenta el tratamiento y las actividades que se van a hacer módulo a módulo junto con el paciente. ¿Cómo quedaría entonces una conceptualización del caso desde el protocolo unificado de Barlow? Sería así. Bueno, de más está decir el nombre del paciente, se van listando los problemas actuales que tiene la persona, se especifican las emociones intensas desagradables que está teniendo y las reacciones aversivas frente a esas emociones. Frente a emociones intensas desagradables, por ejemplo, no sé, ansiedad muy elevada cuando estoy en el supermercado y está lleno de gente, por ejemplo. Reacciones aversivas es como estas reacciones que tenemos concibiendo las emociones como algo negativo. No quiero sentirme así, soy un miedoso, soy una miedosa, debería superar esto, siempre me pasa lo mismo. Luego lo que vamos a hacer es catalogar el afrontamiento evitativo, que son estas conductas que vimos recién, de evitación situacional, conductas útiles de evitación, evitación cognitiva, conductas de seguridad, y luego de eso desarrollamos un plan de tratamiento, donde se especifican los 5 módulos principales, donde están las habilidades terapéuticas, y vamos a poner dónde vamos a hacer hincapié con el caso particular del paciente. No es lo mismo un paciente que venga con diagnóstico principal trastorno de pánico que alguien que venga con diagnóstico principal de TAC, por ejemplo. Vamos a hacer hincapié más en un módulo que en otro, seguramente, porque sabemos que en ese caso puede verse más beneficiado. Todas las semanas, él o la paciente van a completar 2 test. Sí o sí, todas las semanas van a completar 2 test que son muy breves. Acá solamente puse uno porque no me daba el espacio del Power y tampoco tenía mucho sentido para agregarlo acá, pero es para que tengan una noción al respecto. Un test que tiene que ver con ansiedad y un test que tiene que ver con depresión. Uno se llama OASIS y otro se llama OTSIS. Uno es escala global de severidad y funcionalidad de la ansiedad y otra exactamente igual, pero de la depresión. Tiene 5 preguntas, es un test que se hace al toque y sobre todo los pacientes cuando van semana a semana ya lo pueden hacer mucho más rápido. El formato es de escala Likert, donde se puntúa de 0, donde no sintió nada, a 4, o sea, sería como el puntaje máximo, o sea, una activación extrema en relación a la pregunta. Entonces, en relación a ansiedad, por ejemplo, se pregunta, la semana pasada, ¿qué tan seguido te sentiste ansioso?
qué tan intensa o fuerte fue la ansiedad, con qué frecuencia evitaste situaciones, lugares, etc. Y así durante 5 preguntas. Y acá a la derecha tenemos este gráfico que es muy interesante para evaluar los progresos del tratamiento, donde semana a semana se va registrando la puntuación que tuvo la persona en las dos escalas, tanto la depresión como la ansiedad. En este caso, la punteada es la escala de ansiedad y la que no es punteada es la escala de depresión. En la parte de abajo lo que vemos es las semanas de tratamiento. Vemos que va del 1 al 20, un aproximado de 20 semanas, quizás que se puede llegar a extender. Y en la parte de los laterales observamos la puntuación que tuvo. Entonces, como son 5 preguntas y el máximo puntaje para cada pregunta es 4, el puntaje máximo que puede tener una persona es 20. Lo que esperaríamos es que semana a semana vaya bajando este puntaje, como se ve en este gráfico en particular, que es el recorte de un tratamiento. Vemos que en la semana 16 los puntajes llegaron a 5 o 6 cuando habían arrancado en 15 y 20. Esto motiva al paciente a seguir trabajando semana a semana. Y una cuestión importante de recalcar de todas formas es que los progresos en una psicoterapia no son lineales, no es que empieza a bajar radicalmente. Va a bajar y cada tanto, como observamos acá, va a haber un pico, va a volver a subir y va a seguir bajando y volver a subir. Pero lo que observamos es que en el recorte más a largo plazo, teniendo en cuenta todas las semanas, lo que se observa es una disminución significativa de tanto los síntomas que tiene esta persona de ansiedad como de depresión. Ahora sí, arrancamos con el módulo 1 del protocolo unificado. En este módulo se van a establecer los objetivos del tratamiento y se va a trabajar con la motivación. Dentro de la motivación, lo que se va a recalcar es que una motivación elevada es predictora de buenos resultados en todo tratamiento, no solo en el protocolo unificado. En una psicoterapia tenemos que tener en cuenta esto. Motivación es fundamental para generar adherencia tanto al tratamiento como a las técnicas que se van trabajando y demás, y es predictora de buenos resultados. No es que por sí sola basta, pero es predictora de buenos resultados, es predictora de que el paciente va a hacer lo que estamos acordando en conjunto y lo que vamos trabajando semana a semana. A su vez es importante psicoeducar sobre que la motivación fluctúa en el tratamiento y nos pasa a todos en la práctica clínica. La máxima motivación que tiene un paciente es cuando arranca, las primeras 2 o 3 semanas, y lo más probable es que después eso baje un poquito. Y es normal, como asumirlo como algo normal, darle a entender que va a haber momentos donde quizás no tenga muchas ganas de leer material, no tenga muchas ganas de completar los protocolos, pero que esos momentos, si sostiene su conducta de ir comprometiéndose con cada una de las actividades que vamos planteando, en poco tiempo puede obtener buenos resultados. Sobre todo teniendo en cuenta que es un tratamiento que dura de 12 a 16 semanas. Es bueno para trabajar la motivación y de hecho en el protocolo unificado de Barlow lo recomiendan, y yo también lo recomiendo, trabajar con entrevista motivacional de Miller y Rolnick, que es un librazo para la práctica clínica y tiene muchos tips que son muy interesantes. Básicamente se fomenta que la persona pueda visibilizar la discrepancia entre lo que está haciendo y dónde lo están llevando esas conductas y dónde querría estar. Mientras más visible sea esa discrepancia, más motivación va a haber para el tratamiento. Dentro de los objetivos del tratamiento vamos a pautar las áreas problemáticas que tiene el paciente hoy en día, pensando en áreas vitales como su familia, el estudio, el trabajo, el tiempo libre, el ocio, etc. ¿Qué objetivos tiene dentro de esas áreas? Tratando de que sean objetivos realistas. Y en esto lo vamos a ir apuntalando al paciente, ayudándolo a poder determinar objetivos que sean alcanzables. Si un paciente plantea el objetivo de quiero ser feliz, y quizás no es un objetivo muy realista, porque va a haber momentos donde no sea feliz, independientemente de que el tratamiento sea o no sea exitoso. Entonces, objetivos como, por ejemplo, no sé, me gustaría poder viajar en colectivo a una persona que está sufriendo ataques de pánico. O me gustaría invitar a la persona que me gusta salir, una persona que tiene ansiedad social. Y así dependiendo las diferentes problemáticas que puedan estar apareciendo. Y a su vez vamos a desglosar esos objetivos en pequeños pasos que puedan ir aproximando de manera gradual a la persona hacia ese objetivo, porque también una cosa es formularlo y otra cosa es tener una dirección clara en relación a cómo me acerco a ese objetivo en particular. Después, una cuestión importante a tener en cuenta y que ayuda a fomentar la motivación es plantearse también de manera realista los pros y los contras de cambiar y de permanecer igual, de ambos aspectos. Generalmente, todos, y los pacientes también, o sea, pero nosotros no somos la excepción, nos ponemos medio chamulleros y como que no hay contras de la terapia. Y sí, la terapia tiene muchas contras, o sea, tenés que venir todas las semanas, tenés que pagar un tratamiento, tenés que hacer ejercicios, algunos no te van a gustar, es como que esté claro en eso, porque mientras más claro tenga la adversidad que se va a encontrar el paciente,
más forma de anticiparse a eso. No es lo mismo que vea todo color de rosa y de repente se encuentre con que no le gusta completar escalas o no le gusta hacer exposición, por ejemplo. Como plantear de entrada las reglas del juego va a ayudar a que se sostenga más fácilmente la conducta. Eso no quiere decir que le vamos a vender todo como así gris, color negro, pero sí que tiene que tener en cuenta los esfuerzos que tiene que emprender para cambiar. A su vez, los beneficios que tendría, que tenga bien en claro de cómo se vería beneficiado el tratamiento. A su vez, los beneficios que tiene permanecer igual sin ser hipócritas, o sea, tiene beneficios, en definitiva. Si una persona viene por cesación tabáquica y quiere dejar de fumar, no obstante, permanecer igual va a tener algunos beneficios, si no, no se mantendría esa conducta. No sé, me gusta el sabor del cigarrillo, me gusta fumar después de tomar un café o estando en contacto en una reunión social. O sea, algún beneficio para que se sostenga la conducta debe tener. Y los contras de eso, ¿qué contras tiene que vos sostengas esta conducta, que permanezcas igual? Entonces está bueno para tenerlo como panorama del tratamiento y poder refrescarlo de vez en cuando cuando notemos que la motivación está fluctuando un poco, así como los objetivos, ir viendo a lo largo del tratamiento si nos estamos acercando o no a lo que había planteado inicialmente él o la paciente. Módulo 2. Lo que vamos a ver en este módulo es fomentar que el paciente empiece a comprender un poco mejor sus emociones. Para eso que vamos a hacer, vamos a psicoeducar sobre las emociones. Vamos a hablar de la utilidad que tienen, qué tan adaptativas pueden ser. Y en particular vamos a hablar de las emociones incómodas, las emociones que prácticamente nadie está dispuesto a percibir. La ansiedad, el asco, el miedo, el enojo. Este módulo se caracteriza en principio por ir presentando situaciones o explicando la lógica adaptativa que tendrían estas emociones, o sea, que son evolutivamente adquiridas por algo en particular. Por ejemplo, no sé, hablamos de la ansiedad y podemos explicar que la respuesta a la ansiedad es adaptativa, que en una situación donde, por ejemplo, te enterás que, no sé, te olvidaste que mañana tenías que presentar un examen muy importante, la ansiedad te va a ayudar a permanecer despierto, a prestar más atención, a durante el examen estar concentrado todo el tiempo a pesar de que estés cansado. O sea, es una emoción que puede ser muy útil en algunos momentos. Sí es incómoda, pero puede ayudarnos a acercarnos a la vida que queremos vivir. Y de hecho también psicoeducar sobre que es inevitable. Los momentos importantes de la vida de una persona es prácticamente inevitable que no sienta ansiedad. Nadie acá da un examen o defiende su tesis sin sentir nada de ansiedad. Nadie se casa, tiene hijos o se muda o se compite por una beca sin nada de ansiedad. Percibimos ansiedad y es adaptativa, nos ayuda. Así como el miedo, o sea, el ejemplo típico del miedo es escuchás un bocinazo en el medio de la calle que está a pocos metros y saltás inmediatamente. O sea, en esa situación, sentir miedo es adaptativo, te ayuda a escapar de algo que podría ser potencialmente letal. O la ira, ahí ponen un buen ejemplo que sería justamente qué pasa cuando tenemos problemas con una compañía telefónica, por ejemplo. Te llaman de, no sé, no quiero tirar nombres, pero compañía X y te dicen, te vamos a aumentar 800 pesos porque sí. Y atravesar esa situación de una manera serena no es quizás lo más adaptativo. Tampoco quiere decir insultar a la persona y ponerse agresivo, sino que estar enojado lo que hace es que uno se ponga más firme en una situación y que defienda lo que cree que es justo. Nos motiva a la acción, de alguna forma. Si a una persona le dicen eso y no le genera nada, es como, bueno, no va a hacer nada, probablemente. Y le van a estar avasallando en alguna situación donde no sería adaptativo que así sea. Entonces, vamos a ir emoción por emoción, psicoeducando y viendo también en el paciente en qué momento le fue útil. Porque a veces, o sea, a veces no, es muy frecuente que los pacientes caigan diciendo, no quiero tener ansiedad, no quiero tener miedo, no quiero tener angustia. Y es como, bueno, o sea, la única forma de que hagamos eso es que te abramos el cerebro, hagamos una ablación experimental, le quitemos algunas áreas asociadas a eso. No sería lo más ético, tampoco sería lo más funcional a largo plazo. Sí, lo que buscaríamos es que aprendas a convivir con esas emociones que son humanas, en todo caso y que empecemos a ver qué cosas hacen que se vuelvan más intensas, que son justamente las conductas evitativas. Spoiler. Entonces, ¿qué utilidad tienen las emociones? Nos van a alertar de sucesos tanto internos como externos y nos van a movilizar a actuar en muchas situaciones, que nos quedaríamos quizás sin hacer nada al respecto. Explicamos entonces esta funcionalidad y vamos indagando con el paciente. ¿Recordás alguna situación en la que una emoción desagradable te haya sido de ayuda de alguna forma? Y lo que fomentamos es la idea es que buscamos en esta línea
tolerar mejor las emociones desagradables y responder de manera más adaptativa a las experiencias emocionales que resultan intensas. A su vez, vamos a explicar un poco cómo funciona esto del triple componente de la experiencia emocional. Este triple componente se va a basar en lo siguiente. Nosotros cuando tenemos experiencias emocionales, en general cuando son intensas es como si nos nubláramos, como si tuviéramos como una nube emocional adelante que nos impide vincularnos de forma adaptativa con la realidad. Y lo que hacemos es actuar para sacárnoslo de encima, cuando tenemos mucha ansiedad, cuando tenemos mucho miedo. Entonces, la forma de despejar esa nube, entre comillas, desde este tipo de abordajes, es ver de qué está compuesta esa emoción. Y a grandes rasgos vamos a ver que está compuesta por cogniciones, por sensaciones físicas y por conductas o por impulsos conductuales. Dentro de las cogniciones, vamos a ver que no es nada nuevo esto, que está ya descrito en la teoría cognitiva de Beck e incluso antes que Beck, que es que interfieren en cómo cómo vamos sintiendo las experiencias que vivimos. Entonces, identificar pensamientos en situaciones emocionales intensas puede ayudar a despejar un poco estas nubes. Las sensaciones físicas, ¿qué pasa en el cuerpo? Las emociones generan sí o sí una respuesta física. Va a haber pacientes que le digan, no, no siento nada cuando estoy ansioso. Minga, o sea, las emociones pasan en el cuerpo. Te va a pasar algo, te va a latir el corazón, te van a transpirar las manos, te va a doler el estómago, te van a temblar las piernas. Algo sucede porque hay una activación fisiológica, en definitiva. Entonces no hay chance de que no pase nada. Si un paciente dice nada, lo más probable es que justamente esté acá, en los pensamientos. Es algo muy típico en trastorno de ansiedad generalizada, la lexitimia, esto como la incapacidad de percibir qué es lo que está pasando por una desconexión, o sea, no porque no esté pasando, sino por falta de atención en eso que sucede ahí. Entonces, indagar sobre las sensaciones frente a diferentes emociones, viendo, bueno, vos cuando tenés miedo, ¿cómo vivís el miedo? ¿En qué parte del cuerpo lo sentís? O cuando tenés ansiedad, a mí me pasa que siento un nudo en la garganta, ¿a vos te pasa algo similar o percibís otras sensaciones? Ir viendo cómo con modelado y reforzamiento, también cuando el paciente se va aproximando a determinadas respuestas, cómo puede empezar a percibir esas reacciones que va teniendo. Y a su vez también plantear que existen sensaciones que son similares en emociones diferentes, en definitiva. Que muchas veces luchamos contra las sensaciones, pero no, hay unas emociones donde no las percibimos como problemáticas. Si estoy muy alegre, también me va a empezar a latir rápido el corazón. Y ahí no lo voy a ver como algo negativo y no voy a empezar a pelear contra eso. Entonces, ¿por qué si estoy ansioso y me late el corazón y, no sé, soy más panicoso, voy a estar como, uy, me está por dar un infarto, me va a pasar algo? En ese sentido, como ver que hay cosas compartidas en las reacciones corporales dentro de diferentes emociones. Y a su vez las conductas e impulsos conductuales. Las emociones, como vimos, sirven para que nos movilicemos, para el cambio de conducta. Y muchas veces la respuesta que tenemos a las emociones es automática. Es como que ya está preestablecida casi de que, bueno, es así. O sea, nos toca una bocina en el medio de la calle y saltamos para atrás. No es que reflexionamos al respecto de qué hacer. Actuamos, simplemente. La idea es que el paciente empiece a registrar los tres componentes de sus emociones y cómo interactúan para aumentar la intensidad. Ahí podemos ponerle un ejemplo. O sea, imagínate una persona que está esperando para entrar a una entrevista laboral muy importante en su vida. ¿Qué podría estar sintiendo en el cuerpo? ¿Qué podría estar diciéndole su mente en ese momento? ¿Qué podría estar teniendo el impulso a hacer? ¿O qué conducta podría tener en esa situación? Como viendo cómo se interrelacionan estos tres componentes. Y luego vamos a trabajar con lo que se llama el arco de las emociones. Arco viene a ser como una forma de resumir lo que es antecedente, respuesta a la experiencia emocional y consecuencias, esas respuestas emocionales. Luego conocemos básicamente como de manera, a grosso modo, muy simplificada, de un análisis funcional de la conducta, ver qué está desencadenando eso, la respuesta emocional vista en estos tres aspectos, o sea, esta tríada de la experiencia emocional, qué pasa en el cuerpo, qué dice la mente y a dónde nos moviliza la conducta, y las consecuencias de las respuestas emocionales, que es donde más hincapié vamos a hacer, a corto plazo y a largo plazo, haciendo hincapié en el funcionamiento del refuerzo negativo. O sea, vamos a ver que las conductas, las consecuencias que tienen, digamos, a corto plazo, esas conductas que tiene el paciente frente a sus reacciones emocionales, tienden a venir a regular esa emoción. Que funcionan, es perfecto. O sea, yo tengo ansiedad, me bajo una botella de whisky y probablemente, además de estar cerca de un coma etílico, pero ansiedad no voy a tener, va a funcionar a corto plazo para regular eso. Ahora bien, a largo plazo no va a ser lo más adaptativo si yo cada vez que tengo ansiedad recurro a esa conducta en particular. Va a ser que mi respuesta emocional a largo plazo se vuelva más intensa
y que a su vez no tenga esta respuesta de afrontamiento que resulte más adaptativa. A su vez, la conducta a corto plazo de, por ejemplo, ingerir alcohol para bajar la ansiedad, que es algo muy típico en trastorno de ansiedad social, se termina reforzando negativamente, porque está retirando un estímulo aversivo en el ambiente, está retirando ansiedad, y lo que hace es que aumenta las probabilidades de que yo vuelva a emitir la misma conducta en el futuro frente a una situación similar. A su vez, se psicoeduca al paciente sobre que nosotros aprendemos en relación a nuestras experiencias emocionales previas y aprendemos a evitar a sentirnos mal e intentar manejar esas experiencias emocionales intensas. No está mal ese aprendizaje. El tema es que si nos quedamos solamente con eso, puede ser que nuestra conducta se vuelva más rígida y que no nos estemos moviendo de manera adaptativa en relación al ambiente. Eh, un ejemplo típico, si pensamos como en el reino animal, es un conejo que está transitando por un bosque y justo atrás de un árbol o atrás de una piedra en particular sale un lobo, un depredador, intenta atacarlo. Obviamente el conejo va a emitir una conducta de huida y va a generar un aprendizaje esa experiencia. La próxima vez que vaya por el mismo lugar va a tender a evitar ese lugar. Ahora, eso no está mal. El problema sería si pasan 20 años, que probablemente, bueno, el conejo igual ya se murió también en 20 años, pero imaginemos que el conejo tuviera vida eterna y pasan 20 años y ese lobo ya no está ahí y seguimos evitando ese lugar. Entonces ahí también es cuando se va a volver problemático. A veces aprender a evitar determinadas cosas, la evitación no siempre es negativa. El problema es cuando la evitación nos aleja de lo que queremos vivir. Y además termina siendo contraproducente y aumentando la intensidad emocional. Módulo 3, conciencia emocional plena. Yo siempre digo cuando hablamos así de temáticas medio mindfulness, hay que venderlo muy bien. Depende con qué tipo de paciente. Hay pacientes que le decís conciencia emocional plena y van a estar encantados de hacer este tipo de prácticas, y pacientes que lo primero que van a pensar es qué es esta cosa hippie que me querés vender. Entonces es como hay que explicar el funcionamiento porque tiene un correlato científico, obviamente, de qué efectos tiene a nivel cerebral la práctica de la conciencia plena. A mí me gusta más llamarlo como entrenamiento atencional. Suena un poquito como más serio, y es entrenamiento atencional igual. Trabajamos con esa función ejecutiva. Se trabajan otras cosas también igual. Y este nombre vende. Conciencia emocional plena es como así muy New Age y hay mucha gente que le gusta. Entonces, ¿de qué va este módulo? De centrarse en el presente sin juzgar la experiencia emocional, la típica premisa de mindfulness, y observar de modo objetivo. Lo que fomenta es que cambia la forma en la que respondemos a estas emociones. No es lo mismo estar en contacto con la ansiedad pensando qué experiencia de mierda, no quiero sentir esto, ojalá se me vaya pronto, soy un miedoso, soy un fracasado. Estoy notando en este momento que me está latiendo el corazón. Estoy notando en este momento que mi mente me está diciendo, no sé, te vas a desmayar, te va a pasar esto, o te va a dar un ataque de pánico, por ejemplo. Dentro de la psicoeducación en relación a la conciencia emocional plena, vamos a hablar de la conciencia sin juzgar, que es, solemos responder a las emociones incómodas de una manera crítica, que es esto que decía recién, no quiero sentir esto, esta emoción es una cagada, ojalá se vaya pronto, y a su vez, lo que se fomenta en la conciencia sin juzgar es tomar la experiencia emocional tal cual es, de una forma más bien contemplativa, observándola sin evaluarla y sin reaccionar impulsivamente a la misma. No es tengo ansiedad y hago algo para sacarme la ansiedad, es como estoy notando que tengo ansiedad en este momento, estar darle espacio a eso. Y a su vez, conciencia emocional centrada en el momento presente. Las reacciones emocionales aparecen cuando nuestra mente está en el pasado o en el futuro, perdiendo contacto con el momento presente. Imagínense lo siguiente. Una persona que está saliendo con su pareja, está conduciendo, está manejando hacia un restaurante. Y empiezan a visitarlo los pensamientos de, yo recuerdo que en ese restaurante no había estacionamiento. Y sé que como no hay estacionamiento voy a tener que manejar muy lejos, en un lugar donde no me gusta y hay un trapito que me cae mal encima y es muy oscuro y seguro me roban. Mientras va manejando va pensando eso. Su corazón empieza a latir, esos pensamientos se incrementan, empieza a tener el impulso conductual de acelerar para llegar más rápido por si pierde el lugar. Y hay una cosa muy importante que es, ¿está siendo adaptativa esa emoción en ese momento? Y la realidad es que esa persona no va a saber qué sucede hasta que llega al lugar. Capaz que llega a un estacionamiento y todo lo que sintió y todo lo que pensó y todo lo que maquinó fue completamente al pedo. Entonces, una de las cuestiones importantes de centrarse en el presente es ver si la emoción que estamos sintiendo en el momento es congruente con lo que está pasando en el momento, justamente. Sentir ansiedad cuando está manejando en una calle vacía donde no hay nadie, pensando en el potencial escenario aversivo, no es muy adaptativo. En definitiva, no lo está preparando para adaptarse a la situación que está pasando ahí.
lo está anticipando de algo que podría pasar como podría no pasar. Entonces, por eso se refiere centrarse al presente, estar más conectado con lo que está pasando y ver si la respuesta emocional que tenemos es congruente con lo que sucede o no. Para eso vamos a recurrir a 3 ejercicios. Este módulo es muy interesante con los ejercicios, son muy entretenidos y los pacientes se suelen enganchar. Si lo vendemos bien es como una forma amena de trabajar esto. Número 1, meditación de conciencia emocional plena. Es un ejercicio introductorio, suponemos que la mayoría de los pacientes no realizó prácticas de meditación, de conciencia plena, entrenamiento atencional previo al tratamiento. Por lo cual vamos a introducirlo de una manera más light, que es cerrar los ojos, centrarse en la respiración, y empezar a monitorear lo que está sucediendo en sus pensamientos, en las sensaciones físicas y en los impulsos que está teniendo. En todos estos casos, de una manera contemplativa, sin juzgar la experiencia. O sea, guiándolo de nota que hay en tu mente, si algún pensamiento te está distrayendo y hay algo que quieras resolver, vuelve a centrarte en el presente, recordá que los pensamientos no son hechos, son simplemente fenómenos cognitivos automáticos, asentando a la persona constantemente en el presente. Lo mismo con las sensaciones físicas, como notar sin intentar cambiar nada. Si el paciente o la paciente nota algo incómodo, es como, bueno, nótalo, déjalo, haz el espacio, simplemente contempla, sin evaluar si te gusta o no te gusta la experiencia, sin ver si querés o no querés cambiarla, notando qué es lo que hay ahí. Y lo mismo con las conductas. El segundo ejercicio que se propone en este módulo, que para mí es de los más interesantes, es el de inducción al estado de conciencia plena, que se hace con música. En este módulo lo que proponen es que indaguemos con el paciente qué tipo de música o qué canción en específico puede inducirle determinado estado emocional. Por ejemplo, busquemos alguna canción que te haga sentir triste. Indagamos, vamos encontrando, hacemos que el paciente escuche esa canción y que note qué pasa en los 3 componentes de la emoción, que note qué pasa en su cuerpo, que note qué pasa en sus pensamientos y que note qué impulsos conductuales o conductas está emitiendo en ese momento. Como aprender a estar en contacto con la emoción tal cual es, simplemente de una forma contemplativa. Y así con diferentes estados emocionales. Una canción que le genera alegría, una canción que le genera ansiedad, una canción que le genera enojo. Algunas van a ser más complicadas que otras, pero en principio está bueno para inducir una emoción y estar en contacto con eso. Si es un paciente que, por ejemplo, emite siempre conductas evitativas frente a la ansiedad, ahí tenemos una forma muy sencilla de generarle ansiedad y que lo note, simplemente, que no haga nada para cambiarla, aprender a estar en contacto con lo que pasa. Y lo que vemos que la ansiedad que le genera no es muy diferente a la ansiedad en otras situaciones, porque pasa lo mismo en el cuerpo, pasa lo mismo en los pensamientos, pasa lo mismo en la conducta. Como último ejercicio de este módulo, lo que se propone es lo que se llama anclarse al presente. Son 4 pasos muy sencillos, que es para el ejemplo que había dado antes, por ejemplo, de esta persona que está conduciendo, que está manejando y que su mente está en el futuro y empieza a sentir emociones en relación a eso. Cuando detectamos que la emoción que estamos sintiendo en el momento presente no es congruente con lo que está pasando, lo que buscamos es anclarnos al presente. Por ejemplo, si yo en este momento me pusiera ansioso por, no sé, una charla que tengo que dar la semana que viene, no sería muy adaptativo, porque no está pasando eso ahora. Ahora estoy haciendo otra cosa, mi vida está en otro lugar, estoy como con otras tareas y demás. Entonces, cuando detectamos que la mente hace esos viajes en el tiempo, se va al pasado, se va al futuro, una buena forma es practicar esto de anclarse al presente. Consta de 4 pasos. Uno es una señal para prestar atención al presente. La más conocida y más típica que nos sirve a todos es la respiración. Como noto que mi mente se va al futuro, y llevar un momento la atención a la respiración, como ese anclaje de salgo de los pensamientos y voy a lo que estoy sintiendo ahora, en este momento. Número 2, el triple chequeo, el chequeo de las emociones sin juzgar, como me di cuenta que estaba pensando en la charla la semana que viene, respiré, noto, ¿qué está pasando en mi cuerpo? Noto que me late el corazón y me transpiran las manos. ¿Qué está pasando en mi mente? Mi mente me está diciendo no vas a llegar, te va a salir súper mal, bla, bla, bla. ¿Qué tenés el impulso a hacer? Tengo el impulso de levantarme y ponerme a terminarla en este momento, por ejemplo. Ese sería como el triple chequeo. Paso número 3, evaluar si esa emoción está siendo congruente con el momento presente, si me es funcional. Sentir ansiedad en este momento va a hacer que, no sé, termine más rápido esta charla, va a hacer que pueda resolverlo de una mejor manera. Y la verdad es que no. Entonces, en ese punto pasamos al cuarto paso, que tiene que ver con ajustar la respuesta que estoy teniendo para que sea más consistente con el momento presente. Es como, bueno, voy a volver a prestar atención a lo que estoy haciendo acá y ahora. Esa emoción, o sea, irme al futuro ahora no me va a ayudar para nada. Esos 4 pasos nos ayudan de a poquito, o sea, no es que hacen que nos quedemos estancados ahí, porque la mente va a volver a irse, pero de a poquito nos ayudan a volver cuando la mente se está yendo en esos viajes en el tiempo.
Veamos ahora el módulo 4, que tiene que ver con la flexibilidad cognitiva. La flexibilidad cognitiva tiene que ver con aprender a lidiar con esos pensamientos automáticos que todos tenemos, que son negativos. ¿Cuál es la importancia de los pensamientos? Van a determinar cómo nos sentimos, o sea, qué emociones vamos a percibir en una situación, y viceversa, también las emociones que tenemos van a determinar cómo sentimos. Un buen ejemplo para presentar esto es un ejemplo así bastante pavo, que es el de, imagínate que estás caminando por la calle, te cruzas con un conocido, con una conocida, lo saludás y esa persona sigue de largo. ¿Qué pensarías en esa situación? Probablemente un paciente con trastorno emocional, lo primero que responda va a ser algo negativo, como me ignoró, porque no me quiere ver, porque soy una fracasada, porque soy un fracasado, por ejemplo. ¿Y cómo te haría sentir eso? Y me haría sentir angustiado o enojado, me haría sentir esto, esto, otro, como que vean el impacto que tiene la interpretación de una situación en las emociones. A su vez también que vea qué pasaría si la interpretación fuera otra, como qué otra interpretación posible puede haber. Y puede ser que no me haya reconocido. Ok, ¿cómo te sentirías con ese pensamiento? Probablemente la emoción sea neutra, no genere nada. Que vea que una misma situación, con dos interpretaciones diferentes, genera emociones diferentes. Y viceversa en el siguiente sentido. Ponerle el ejemplo de qué pasaría la misma escena, pero si ese día, un ratito antes, te enteraste que acabas de ganar el Kini y sos multimillonario, y estás súper alegre, eufórico y demás, y lo más probable es que vas a pensar como, bueno, no me vio. Y al revés, si tuviste un día muy, muy, muy triste, te acaban de echar del laburo, desaprobaste un examen, te peleaste con tu pareja, ¿cómo interpretarías esa situación? Y lo más probable es tener una propensión así a interpretarla de manera más negativa. Pensando en los patrones de los pensamientos automáticos. Existen muchas formas de interpretar una misma situación. Premisa básica de la terapia cognitivo-conductual, los pensamientos como hipótesis. La mente funciona como un filtro que es eficiente y rápido, o sea, es automático. Veo una situación y yo no decido qué pienso ahí automáticamente, aparece ese pensamiento. ¿Qué se propone con esto para que se entienda un poco mejor? Es lo que llaman el ejercicio de la escena ambigua. Se le presenta al paciente la imagen de una escena, en este caso es una escena de una persona que está en una camilla de hospital y dos personas que se ven como abrazándose, que es medio ambigua, no se entiende bien qué está pasando, y se le pide a que interprete la situación. Lo que primero que suele interpretar una persona con trastorno emocional es algo negativo. Es como, bueno, son dos personas que se están abrazando porque se acaban de enterar que el paciente va a morir, un familiar, por ejemplo. Eh, y que vea cómo funciona la mente, que automáticamente se va a lo negativo. Una vez que nota eso, lo que hacemos es que evalúe si hay otras interpretaciones posibles a la situación. Y en general, casi sin ayuda, el paciente puede empezar a detectar como, bueno, también podría ser que le acaban de notificar que va a recibir un trasplante que estaba esperándose mucho, o se están abrazando porque están contentos porque le acaban de dar el alta, o quizás así diferentes interpretaciones de una misma situación que es una escena ambigua. El tema es que en esta escena ambigua, la mente tiende a ver el escenario más negativo de eso, de manera automática. Entonces, estos trastornos emocionales van a tener ese sesgo. Esto es lo que conocemos como errores de pensamiento, que tienen un montonazo de nombres diferentes, errores, sesgos, bla, bla, bla. ¿Qué van a hacer estos errores? Son distorsiones de manera sistemática que nos impiden ver interpretaciones más realistas. Distorsiones, todos distorsionamos la realidad. Los pensamientos, como son una mera representación, no son un fiel reflejo. Un sesgo entonces viene a ser una distorsión, pero que va de manera sistemática en una misma dirección. Entonces, siempre interpreto de manera negativa este suceso. O sea, cada vez que me late el corazón rápido, la interpretación automática que tengo es me va a dar un infarto y me voy a morir, por ejemplo. Eso es como un sesgo en particular. Esto puede incrementar la intensidad de las emociones negativas y generan como un círculo vicioso. Esto lo vemos muy, muy patente en los trastornos de pánico. Una persona que interpreta me da un infarto y le late más rápido el corazón, y como le late más rápido el corazón, confirma su creencia que le va a dar un infarto, y así se va generando la sobreactivación fisiológica que conocemos como ataque de pánico. En este protocolo nosotros sabemos que hay una lista muy larga de sesgos cognitivos típicos, tanto para la ansiedad como para la depresión. No obstante, lo que tenemos en relación a este tipo de sesgos es dos centrales, que es sobreestimar las probabilidades y pensar lo peor o catastrofizar, que son los que presenta Barlow. Saltar a conclusiones tiene que ver con subestimar las probabilidades de que suceda algo. Me estudié 10 módulos de un examen y son 11 y seguro me van a preguntar el que no sé. Y catastrofizar tiene que ver con imaginar el peor escenario posible.
Ser consciente de los errores de pensamiento en la vida diaria nos va a ayudar a ser más flexibles. A su vez, lo que se busca es practicar la flexibilidad cognitiva, que no implica eliminar estos pensamientos, sino fomentar el desarrollo de interpretaciones más realistas frente a las situaciones. Hay preguntas que pueden guiar al paciente a modo de reestructuración cognitiva, que pueden ser como, ¿podría haber otras explicaciones a esto? ¿Qué pasaría si sucede esta situación? Etcétera. Bien. El quinto módulo, y voy metiéndole pata porque me avisan por cucaracha que cortamos en unos minutos. El quinto módulo tiene que ver con oponerse a las conductas emocionales. Se presenta que son las conductas emocionales, que tienen que ver con aquellas que son más impulsivas, que están mentalmente programadas y que en algunos momentos pueden ser adaptativas y en otros no. Responder de manera impulsiva a una emoción a veces puede funcionar. En la situación en la que me tocan bocina y me están a punto de atropellar y salto, por ejemplo. Eso es una situación adaptativa, pero la misma emoción, la misma respuesta en otras situaciones puede no hacerlo. Acá vamos a seguir la lista de conductas emocionales, que son las que vimos al principio: la evitación situacional, las guiadas por la emoción, las que son conductas sutiles de evitación, la evitación cognitiva y conductas de seguridad. Comprender el rol de las conductas en el mantenimiento de los trastornos emocionales es muy importante. Estas conductas se aprenden y se refuerzan, y eso explica por qué las seguimos haciendo a pesar de que sean contraproducentes. Un buen ejercicio para esto es el del efecto paradojal, quizás muchos lo conozcan, que es el del oso blanco, esto de intentar no pensar en un oso blanco por un minuto. Y que vea a la persona que mientras más conductas está emprendiendo para no pensar en eso, más lo va a pensar. Y lo mismo pasa con las emociones, las sensaciones físicas y demás. ¿Por qué? Porque llevamos la atención a ese lugar para chequear que esté o no esté. Y eso hace que se vuelva como más presente en la mente. Y a su vez romper el círculo vicioso de las conductas frente a emociones que sean disfuncionales. Fomentar que la persona desarrolle conductas alternativas y que vea que se encuentra con resultados diferentes tanto a corto como a largo plazo. Comprender y afrontar las emociones, las sensaciones físicas. Vamos a ver que cómo interpretamos las sensaciones físicas hace a cómo vamos experimentando cómo las interpretamos, hace que influyen cómo las vamos experimentando, dependen del contexto en el que aparezca esa sensación física. No es lo mismo que esté acostado en mi cama, me empieza a latir rápido el corazón, a que suceda si estoy en una montaña rusa. En una puedo interpretar de manera catastrófica y en otra va a ser como, bueno, es normal que esté pasando esto ahora. Y a su vez que las sensaciones físicas no son inherentemente amenazantes. Frente a la evitación de las sensaciones físicas, nos impiden la capacidad para tolerarlas, para ver que son una respuesta normal y a su vez generan hipervigilancia y una alta sensibilidad a las mismas, hacen que estemos chequeando constantemente y a su vez que las percibamos como mucho más aversivas de lo que realmente son. Para reducir esto se busca lo que se llama exposición sistemática. Se generan ejercicios para inducción de síntomas, que son los típicos que se usan de exposición interoceptiva en trastorno de pánico. Buscamos el ejercicio más conveniente para la persona. Por ejemplo, si tiene miedo a quedarse sin aire, o síntomas así más de sofocamiento, respirar por una pajita es un ejercicio muy habitual. Que lo haga durante intensidad máxima unos 60 segundos y que vaya evaluando las sensaciones físicas, que evalúe el malestar que le genera y la similitud que tiene con la emoción que está evitando en general. Se terminan las exposiciones cuando baje eso lo posible o cuando ya lo haya transitado un buen momento, porque si lo hacemos cuando la persona apenas tiene esas sensaciones, estamos reforzando el miedo de los síntomas. Estas exposiciones se realizan de manera repetida, buscando violar las expectativas que tiene la persona en relación a qué va a pasarle. Si respiro por una pajita, si me siento sofocado, me voy a desmayar y me voy a morir. Por ejemplo, voy a tener un paro cardiorrespiratorio. Esa es una interpretación catastrófica y lo hacemos exponerse a eso para que vea que no sucede, justamente. Se hace de forma repetida, sin descansos entre repetición y repetición, más que para tomar registros. Se continúa hasta que la persona deje de esperar las consecuencias temidas. Por eso cada tanto se le va preguntando qué tanta expectativa tiene de que suceda eso. Y es posible que no disminuya el malestar, de que en ese caso no es un problema. O sea, la idea es que la persona igual aprenda a estar en contacto con eso. Y si disminuye, hacemos que disminuya en una percepción de un 3 máximo, de un 3 de 10. Después, exposiciones emocionales. Dentro de las exposiciones emocionales, que ya es el anteúltimo módulo, ya vamos cerrando con eso, son exposiciones a estímulos internos y externos que pueden llegar a reproducir reacciones fuertes e intensas. Este es como el módulo central del entrenamiento, donde se aplican todas las habilidades. Es la parte más difícil y la más útil, a su vez, dentro del tratamiento.
se van desarrollando entonces estas exposiciones a todo el combo de las emociones, aplicando todas las habilidades que ya se vieron en los módulos anteriores. Entonces, se practican primero en la sesión, se van llevando, en realidad se fomenta lo que es una jerarquía de exposición emocional y se van llevando a situaciones, a imaginación de la situación en particular y a sensaciones físicas. Dentro de la consulta vamos a estructurarla de la siguiente manera. Se acuerda la jerarquía de exposición, que es esta jerarquía de cosas que le activan menos a cosas que le activan más a esta persona en particular. A su vez, se discuten los pensamientos negativos en relación a la tarea, de lo que le podría generar esa emoción. Se recuerda la importancia de recurrir a lo que es la conciencia emocional plena, o sea, que la persona esté centrada en lo que está pasando en ese momento en relación a su experiencia emocional, y se busca identificar conductas emocionales que puedan estar interfiriendo de manera anticipada. Entonces, se registra la práctica de exposición emocional luego de haberla terminado durante unos 10 minutos. Y a su vez, el último paso, obviamente, como en toda psicoterapia, es llevar esto al mundo real, exposición en vivo en su vida, de manera gradual. Bien, como último módulo de tratamiento, se busca reconocer los logros y mirar hacia el futuro, qué viene después. Se revisan todas las habilidades que se fueron trabajando, se evalúa el progreso con ese gráfico que vimos al principio, viendo cómo fueron disminuyendo los síntomas de ansiedad y depresión. Se anticipan las dificultades, suponiendo que la persona, como es un ser humano, va a tener emociones negativas en otro momento, va a vivir sucesos adversos, y es normal que ahí aumenten algunos síntomas en particular. Se fomenta que continúe practicando las habilidades que vimos en terapia y que pueda tener algunos objetivos más a largo plazo, de qué pasaría si sigue practicando esas habilidades, qué otras cosas podría seguir consiguiendo. Y finalmente, a modo de cierre, se finaliza el tratamiento. Bien, hemos llegado al final. Perdón si me apuré un poquito en los últimos 2 o 3 diapos, pero bueno, no quería extenderme demasiado para que haya tiempo. No sé si quieren hacer después preguntas o si ya damos por finalizado. La verdad, algo muy interesante. Creo que estoy sintiendo una emoción de felicidad en este momento. Muy buena presentación. Gracias. Quiero decirte que hay varias preguntas, así que te vamos a hacer un par. No todas porque te tendrás que quedar acá como hasta las 8 de la noche, así que Yo por vamos mí a me hacer un par. quedo. Pero... Voy a seleccionar un par, a ver. Pregunta número 1. Dice, ¿cuál es el nombre del libro del protocolo? ¿Se encuentra en español? ¿Hay información sobre el mismo en Argentina? Gracias. Muy, Esa muy es buena pregunta. Mira, justo tengo acá el librito en español en mano, la última edición, recién salida del horno. El libro se llama Protocolo Unificado para el Tratamiento Transdiagnóstico de los Trastornos Emocionales. Este que tengo yo acá es el manual del terapeuta. Está el manual del terapeuta y está el manual del paciente. Yo recomiendo siempre tener los dos, por si las dudas, porque está bueno estar en el rol del paciente, leer también qué es lo que va a hacer y demás. No obstante, obviamente, el principal para un terapeuta es este. En cuanto está en español este libro, también está en inglés, obviamente, pero está en español traducida a la última edición, por lo cual, si a alguien se le dificulta la lectura en inglés, está accesible. En cuanto a formación, tiro el chivo. Ahora en abril vamos a dar un curso junto con el doctor Cristian Garay y con las licenciadas Milagros Celeri y Camila Cremades sobre este tema en particular. Lo vamos a dar en la UBA, en la Facultad de Psicología, como curso de extensión. Así que si alguien se quiere anotar en eso, es bienvenido. Si no, también tiro el chivo de la formación oficial. Si ustedes entran a la página de este libro, que si no me equivoco se llama o algo de protocolo unificado o treatments that work, tratamientos que funcionan, tienen la formación de terapeuta como que certificado en aplicar este tratamiento y también de terapeuta que capacita a otras personas. Un pequeño detalle. La formación como terapeuta de esto sale $3.000 y la otra sale $6.000. O sea, para un bolsillo latinoamericano es complicado, pero se los dejo. Si alguien tiene el dinero y quiere hacerla, es una capacitación zarpadísima y se capacitan por la gente que escribió este protocolo, o sea que son como de la élite del ámbito psicoterapéutico a nivel mundial, dentro de los así grandes autores. Así que es una buena idea si tienen el dinero para hacerlo. Si no, compren el libro y hagan el curso nuestro que lo vamos a dar dentro de poco. Ok, genial, gracias. Otra pregunta dice, ¿qué relación tiene el protocolo con los intentos de crear dimensiones diagnósticas en vez de categorías? No es que tiene una relación
directa, o sea, en relación a la investigación, en crear como dimensiones diagnósticas, pero sí viene como respuesta a eso. Nosotros sabemos como clínicos en su mayoría que el DSM es un sistema que tiene un montonazo de fallas, o sea, es muy útil para muchas cosas, para investigación, para epidemiología y demás, pero es un sistema con muchas fallas. Pues lo que vemos es la regla en la clínica, es la comorbilidad, la comorbilidad es la regla más que la excepción, o sea, es mucho más común que una persona cumpla varios diagnósticos. Entonces, si un sistema de clasificación en el cual clasificasen varias cosas a la vez, no es un muy buen sistema de clasificación. Como si yo hiciera un sistema de clasificación de color de pelo donde al mismo tiempo soy rubio, morocho y pelirrojo, como no es un buen sistema de clasificación, si lo pensamos en esos términos. Y a su vez vemos como que hay migración diagnóstica, como que no es raro que alguien pase de un diagnóstico a otro. Hay un montonazo de cosas que podemos llegar a criticar del DCM. Incluso dentro de un mismo criterio diagnóstico encontramos cuadros completamente diferentes. Dos personas que tienen trastorno depresivo mayor, uno puede tener hipersomnia y otro puede tener insomnio, uno puede comer en exceso, otro puede dejar de comer, uno puede estar irritable, otro puede estar triste, o sea, y son el mismo diagnóstico. Entonces, tiene muchas críticas. En respuesta a eso, vienen investigaciones más a pensar más que en criterios categoriales, en criterios dimensionales, y ahí también van surgiendo algunos tratamientos diagnósticos. Este no es el único, hay otros, como terapia cognitiva basada en procesos de Casey Hoffman, el Transdiagnostic Map to Case Formulation. O sea, hay un montonazo de abordajes diferentes que ya hoy en día, siglo XXI, a la vanguardia de la psicoterapia, están intentando responder a esto, diciendo, bueno, vamos a hacer tratamientos que no solo sean efectivos y eficaces, sino que también sean más eficientes para esta problemática. ¿Por qué? Porque no es una buena idea, o sea, no es tan eficiente capacitarte para 50 protocolos diferentes y estar todo el tiempo renovando, porque además se van actualizando constantemente, y a su vez para un paciente no es una buena idea si cumple 5 criterios diagnósticos que tenga que pasar por 5 protocolos. Así también un tratamiento basado en la evidencia lo tenemos 5 años de terapia y no es la idea. Si tenemos algo que trabaje los procesos subyacentes, como este protocolo, puede ser una buena idea para cuando hay más de un diagnóstico. Esto, digamos, no es que está directamente vinculado, pero viene a responder a esa problemática más bien teórica de los sistemas de clasificación diagnóstica. Buenísimo, genial. Otra pregunta que dice, ¿existen tratamientos transdiagnósticos para trastornos psicóticos del espectro de la esquizofrenia? Si es así, ¿dónde puedo leer? Me mataste en ese aspecto, me mataste. Sí, sabemos que dentro del ámbito psicoterapéutico las intervenciones que tenemos para los cuadros de esquizofrenia son bastante modestas. De hecho, es un tratamiento más bien complementario del tratamiento farmacológico que no puede no estar. De hecho, el tratamiento es ese. La psicoterapia trabaja más con psicoeducación, habilidades, adherencia al tratamiento farmacológico y ese tipo de cosas. Eh, Desconozco, y en particular desconozco de la comorbilidad que pueda haber con esquizofrenia, si suele haber una comorbilidad frecuente con otros diagnósticos y que se amerite en ese caso, que se amerite hacer un protocolo transdiagnóstico. En este caso, como todo lo que es eje 1, trastorno de ansiedad y trastorno del estado de ánimo, hay una comorbilidad altísima que llega al 75%, acá tiene mucho sentido diseñar un protocolo que venga a intervenir sobre los procesos subyacentes que explicarían todos los casos. Ahí no sé si ameritaría tanto, pero dejemos la puerta abierta. No te podría responder al 100% si hay un protocolo para eso. Ok, genial. Bueno, vamos con la última pregunta. Al terminar con el objetivo del tratamiento, ¿se puede establecer uno nuevo y continuar con el paciente? Sí, por supuesto, por supuesto. Si hubiera algún objetivo, o sea, que nosotros ameritemos, que nosotros consideremos, evaluemos, que sea mejor que lo trabaje en un espacio terapéutico y que en lo cual podríamos ayudarlo, totalmente. Sí, 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 no sería ningún problema. Y de hecho, eso es algo que pasa en todo tratamiento. A la hora de dar un alta, se evalúa si hay otros objetivos que el paciente podría perseguir y con los cuales podría llegar a servirse una psicoterapia que lo ayude. Si evaluamos que puede seguir avanzando por su cuenta en relación a ese objetivo, lo planteamos abiertamente, de todas formas, que es uno de los principios también de las psicoterapias basadas en la evidencia. Ser honestos y plantear, según el consentimiento informado, qué es lo que puede esperar el paciente y cuál es la mejor recomendación que podemos darle. Pero sí, no habría un problema. Si hubiera un objetivo claro y se vuelve a planificar otro tratamiento en relación a eso, no sería ningún problema. Buenísimo. Bueno, nada, gracias. Te doy las gracias por esta charla que diste el día de hoy. Muy buena, muy completa.
me voy con una idea de lo que es el protocolo de Barlow y bueno, con mucha información y cosas dando vueltas. Así que gracias. Buenísimo, les agradezco muchísimo a ustedes por la invitación, a los que estén viendo la charla, que bueno, no los puedo ver de acá, pero espero que la hayan disfrutado. Y bueno, será hasta la próxima. Buenísimo. Hay muchos comentarios en YouTube, así que hay mucha gente que le gustó muchísimo, así que les gustó. Buenísimo, ahí voy a ver el feedback. Después puedes entrar a mirar a vos porque te tiran muchas flores. Ah, buenísimo, buenísimo, me gusta eso. Bien. Bueno, Genial. Bueno, muchachos Agus, y nos vamos muchachas, despidiendo entonces. nos veremos la próxima. Un abrazo grande y muchas gracias por todo.